Buenas tardes, hermanos, hermanas, el Señor les bendiga en esta mañana. Un gusto tenerlos aquí a todos para adorar al Señor, orar juntos. Es bueno orar juntos, ¿no es cierto? Nos hace bien al Espíritu, nos hace bien adorar al Señor juntos, porque en la adoración hemos dicho hay sanidad, hay nuevas fuerzas y seguimos adelante. Así que, hermanos, el mejor lugar donde podemos estar un día domingo, en la mañana, adorando juntos en comunidad al Señor. Así que queremos también darle la bienvenida a un grupo de hermanos que nos visitan hoy día de la iglesia, de la Misión Bautista de Guariligüe. Así que el Señor les bendiga, hermanos, que están con nosotros aquí, y queremos también bendecirles, y nos agrada que estén con nosotros. Y a todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Les recuerdo que hemos estado viendo una unidad larga, que ya estamos llegando casi al final, que termina ahora el 3 de diciembre, que tiene que ver con Jesús es el Señor, ¿no es cierto? Y le hemos invitado a todos a que reflexionemos en esto, que se unan a los grupos pequeños, porque en los grupos pequeños también volvemos a revisar estas lecciones y podemos crecer juntos. De hecho, no hay otra forma de vida más alta que vivir al Señor completamente con nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras acciones, nuestras decisiones. Vivir a Jesús es lo mejor que podemos hacer. Y para vivir a Jesús tenemos que hacerlo así, como hermanos, juntos. Y vivir a Jesús cambia todo lo que es nuestra vida. De hecho, Jesús tiene que ser el centro de nuestras vidas, de nuestra iglesia, de nuestras familias y también de las decisiones que tomamos. Les quiero contar que en las últimas semanas he estado reflexionando harto respecto a lo que significa vivir a Jesús. Esto se lo estoy contando personalmente, ¿eh? Cada uno hará su análisis personal también y su autoexamen. Y yo he estado reflexionando harto en torno a eso, porque uno se pregunta, mirando a Jesús, mirando al Jesús verdadero, al Jesús bíblico, ¿qué tanto uno puede vivir lo que Él piensa, lo que Él hace, lo que Él es? Y ahí es donde yo personalmente me siento al debe, no sé ustedes. Pero pareciera que efectivamente tenemos que arrepentirnos, en el propio sentido de la palabra que habla en el Evangelio. De arrepentirnos significa cambiar nuestra mente, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, para vivir como Cristo quiere que vivamos. Y me ha llegado fuerte, porque he tenido que pedirle, Señor, comienza conmigo. Transfórmame y comienza conmigo, cámbiame, cueste lo que cueste. Y empezar a tomar decisiones realmente por Jesús. Y no por lo que decimos, sino por lo que realmente hacemos. Porque obviamente muchos podríamos decir, no, si yo amo al Señor, y lo amo con todo mi corazón. Pero otra cosa, como dicen por ahí, es con guitarra, ¿no es cierto? Otra cosa es con guitarra. Y cuando estamos en el momento de tomar nuestras decisiones, a veces privilegiamos y cualquier otra cosa. Hoy día el mensaje, si ustedes se fijan ahí en las pantallas, se llama Jesús, el Señor sobre las ideologías. Y en este mundo hay muchas ideologías a propósito. Y muchas veces nosotros vivimos por esa ideología sin darnos cuenta, muchas. Y no estoy hablando de una en particular todavía, sino que hay muchas. Aunque, para que ustedes sepan, hay dos sentidos de la ideología. En el sentido positivo, el concepto de ideología que se acuñó, digamos, en estas últimas décadas, me refiero al siglo pasado también, significa un conjunto de ideas que rigen nuestro mundo o nuestra vida. Conjunto de ideas. Ese es un sentido positivo del concepto de ideología. Pero tiene su sentido negativo, que es el que más conocemos hoy en día, que es ideas falsas acerca de algo. Entonces, por eso le dicen a alguien, que lo que tú crees o todo lo que tú piensas es una ideología, porque es una idea falsa acerca de la realidad.
Eso sí, quería aclarar también que las ideologías no son solo personales, o sea, tu ideología, mi ideología, nuestras ideologías, sino que son muchas veces comunitarias, porque simplemente las aprendemos y las aprendemos de cierta manera. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que yo estaba diciendo al principio? Tiene que ver porque muchas veces le damos cabida a conceptos, a ideas que vienen de cualquier parte, menos de la palabra de Dios, menos de lo que Dios quiere para nosotros. Y eso pasa y tenemos que identificarla y le empezamos a dar primacía en nuestro corazón, en nuestra mente, a cosas que no vienen de Dios. Ya leíamos el texto, que después lo vamos a volver sobre él, que muchas veces nosotros no seguimos al Espíritu, sino seguimos ideas del mundo, de la sociedad. Por lo tanto, tenemos que reconocer de alguna manera que todo ser humano tiene su ideología porque somos carnales. El punto es someter todo lo que pensamos a Cristo. ¿Y todos dicen? No se escuchó fuerte. ¿Y todos dicen? Amén. Porque lo que importa es someter nuestros pensamientos a Jesús, a lo que Él piensa, a lo que Él quiere, a lo que Él hace, a lo que Él es. Ahí podríamos decir nosotros, sí, tenemos una vida de discípulos y discípulas del Señor. Por lo tanto, también tenemos que aclarar, antes de comenzar ya con los pasajes bíblicos que quería mostrarle hoy día en la mañana, es que Jesús no es una ideología, en el segundo sentido. Jesús no es una ideología ni trae una ideología. Jesús es el Señor, lo hemos dicho todas estas semanas. Jesús es el Hijo del Dios viviente que viene a traer salvación al mundo. Y eso tenemos que tenerlo claro. No es una ideología más, porque no tiene que ver con un conjunto de ideas, sino que Jesús es una persona. El Hijo de Dios que encarna, viene a reconciliarnos y viene a traernos una vida nueva, transformada, para acercarnos a Dios, el Padre, y tener algo totalmente distinto de lo que somos. Y por lo tanto quería hablarles de 3 temas hoy en la mañana, después de esa introducción. Lo primero que quería decirles es que tenemos que morir a nosotros para hacer eso, para que Cristo viva en nosotros. Segundo, decir que efectivamente nosotros tenemos la mente de Cristo, como leíamos en el pasaje. Y tercero, que tenemos que llevar todo pensamiento encadenado, dice el apóstol Pablo, a la obediencia de Cristo. Así que partamos por el primero. Ser discípulo de Cristo significa morir. Y esto es difícil porque ¿qué pensamiento hoy día nos dice que tenemos que morir? Si lo que hoy día se nos enseña es no, afírmate, sé tú mismo, anda adelante, no te preocupes, haz lo que quieras, sigue tu vida libremente, toma tus decisiones. Tú eres libre, Dios te da libertad. Inclusive tomamos a Dios como una línea, como una forma de alguna manera, afirmar nuestras propias ideas. Pero el Evangelio dice otra cosa. Y les voy a leer Lucas 9:23, que va a aparecer en pantalla. Imagino que va a aparecer en pantalla. y dice así, Lucas, pero sale en la otra parte. Lucas 9:23 al 26 dice así, lo pueden buscar en sus Biblias, en sus celulares, en sus tablets. Lucas 9:23 al 26 dice así. Dirigiéndose a todos declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará.
¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Fíjense que el Señor nos llama a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz o la cruz de Cristo cada día y seguirle. Negarnos, no afirmarnos. Y ustedes dirán, ¿y por qué el Señor nos llama a negarnos? Si yo quiero hacer lo que yo quiero y en la medida que hago lo que quiero voy a ser feliz. Bueno, déjenme decirles que cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones, y eso a todos nos ha pasado, ayer compartíamos con un grupo de adolescentes eso, y yo les dije, levanten la mano todos los que alguna vez han tomado una decisión creyendo que es de Dios y después se han dado cuenta que no era nada de Dios, pues. Levanten la mano. No. Pero a todos nos ha pasado, ¿no? A todos nos ha pasado. Porque nosotros perdemos de vista a Dios, perdemos de vista a Jesús. Y cuando lo perdemos de vista, obviamente que vamos a tomar decisiones que no son correctas. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo es, niega esa naturaleza que te aparta de mí. Niégala, para que yo pueda vivir en ti y darte una vida nueva, una vida abundante, una vida con sentido, pero Él tiene que vivir en nosotros. Y eso significa negarnos a nosotros. Niéguense. Y eso cambia todo, cambia la vida. Yo no les puedo decir sean ustedes, porque ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es arrepiéntanse y vuélvanse a Jesús. Es distinto, completamente distinto. Y no se trata de que sigamos a tal hermano, o tal modelo, sino que se trata de seguir a Jesús como el modelo. Y ahí cuando vemos a Jesús, estamos todos al debe. Imagínense que la pregunta del versículo 25, la voy a pedir que si la pueden proyectar de nuevo, la buscan ahí en sus Biblias. Dice, ¿de qué sirve a uno ganar el mundo entero si pierde o se destruye a sí mismo? Fíjense que esta es una de las preguntas más radicales que pueda haber en el Evangelio. La pregunta es cómo vamos a responder frente a esa pregunta. ¿Ganarlo todo? ¿Y con qué fin? Si vamos a perder nuestra vida en eso. El Señor nos llama a no ganar el mundo, sino ganarlo a Él. No ganar o cumplir nuestros propios objetivos, sino seguir los de Él. Y ahí tener una vida nueva. El segundo versículo que les quería mostrar es Gálatas 2:20, que dice, que recuerden que este versículo es el versículo del año para nosotros como objetivo. Y Pablo dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Fíjense que la segunda parte pareciera que es un poco más difícil. La primera parte la entendemos, que dice, niégate a ti mismo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque he sido crucificado con Cristo. O sea, participamos de su vida cuando somos crucificados con Él. Porque queremos vivir la vida de Él, no la nuestra. Yo a veces pregunto, ¿y qué sería vivir eso en nuestra familia, por ejemplo? ¿Qué sería vivir eso en nuestros estudios, nuestras profesiones o trabajos? ¿Qué sería vivir eso en la sociedad? Incluso, ¿qué significaría vivir eso aquí en la iglesia, como comunidad de fe? Que nos amamos unos a otros, ¿no es cierto? Con todas nuestras dificultades, pero nos amamos igual. A veces decimos, oh, sí te amo. Pero nos amamos.
Pero la segunda parte es un poco más difícil porque dice lo que ahora vivo en el cuerpo, aunque dice en el original griego la carne, pero se está refiriendo al cuerpo. La Reina Valera dice la carne, ¿no es cierto? Pero lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y uno dice, pero ¿cómo lo que voy a vivir en el cuerpo ahora? También lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y me dio su vida por mí. No entiendo mucho eso, ¿no es cierto? Pablo a veces no es fácil entenderlo, en la profundidad de lo que eso significa. Pero en el fondo lo que está diciendo Pablo es que lo que vivimos hoy día, todas las dificultades que ustedes viven, todas las, incluso dificultades para tomar buenas decisiones, a veces que no saben qué hacer, incluso los problemas de tipo de relación económico o de tipos personales también a veces inclusive problemas que tienen que ver con la salud mental. Todas esas cosas que yo vivo hoy día en mi cuerpo, también la puedo vivir y puedo salir adelante por la fe en el Hijo de Dios. Esa fe es la que me saca adelante, porque esa fe me dice que tengo el Espíritu conmigo y puedo salir adelante. Lo que estoy viviendo hoy día, hermanos, hermanas, lo que están viviendo hoy día, lo pueden seguir viviendo y pasando y salir adelante por la fe en Jesucristo, quien murió y resucitó para darles vida eterna. Pero se puede vivir, se puede salir adelante por esa fe. Por esa fe. Entonces, Jesús no murió en una cruz para afirmar nuestras propias ideas o formas de vida. Lo siento. Ese es el mensaje del Evangelio. Jesús murió en la cruz para exponer el pecado del mundo, el pecado humano, para exponer nuestras propias carencias, para transformarnos, para liberarnos y para traernos una nueva vida en Él. Para eso murió Jesús, para traer una vida nueva completamente transformada, pero no para cumplir nuestros propios deseos. ¿Qué padre? Y eso todos lo saben, ¿no es cierto? Y los que somos hijos, ¿no es cierto? No tenemos hijos, pero somos hijos, sabemos eso. ¿Qué padre le da todo a su hijo? Sabemos que si un padre le diera todo a su hijo, ¿qué es lo que sucedería? Probablemente lo haríamos un malcriado o malcriada, ¿no es cierto? A veces tenemos que ponerle el límite. Bueno, el Señor también hace lo mismo con nosotros. Para poder moldearnos, tiene que ponernos límite y decirnos, esto es lo que te conviene. El mensaje de Jesús no se trata de hacerte sentir bien contigo mismo, dejándote como estás, sino que te hace morir a ti mismo para que Cristo viva en ti. Y ahí todos dicen amén, ¿no es cierto? Nosotros no elegimos nuestra identidad, sino que viene dada por Dios en Cristo. Nosotros no elegimos nuestra identidad, sino que la identidad nuestra más fundamental está en Cristo y es simplemente dada por Él, por gracia, no se compra, sino que simplemente la da. Por lo tanto, hermanos, hermanas, si están pasando por temas complicados en su vida, incluso personales, déjense transformar por Cristo, déjense transformar por Cristo. Él quiere una vida mejor para ustedes. Acérquense a Él, vuélvanse a Él. Si te sientes mal contigo mismo porque no estás contento, contenta con quién eres, el único que te puede sanar desde adentro es Jesús. Y de lo más profundo de tu ser te transformará desde tu corazón. Y los que creen no ser transformados porque ya están todos listos, por favor, arrepiéntanse. Que eso es orgullo espiritual. Todos tenemos que ser transformados por el Señor. ¿A alguien le llegó eso, no? Segundo, tenemos la mente de Cristo.
como leíamos en el pasaje. Y quería leer una parte del pasaje nuevamente que leyó Pilar delante, que está en 1 Corintios 2, del 11 al 16, que dice así: en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto no es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puedo entenderlo porque no hay discernimiento, no hay que discernirlo, espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que Él pueda instruirlo? No nosotros. Nosotros por nuestra parte tenemos, la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo que se refiere aquí al pasaje es que tenemos su espíritu también. Y discernimos todo espiritualmente, lo que significa discernirlo de una forma más diferente a lo que generalmente hacemos. No sé si se capta el concepto de discernir, pero el concepto de discernir tiene que ver con saber lo que está pasando para tomar una decisión correcta. Saber la realidad de lo que está pasando, incluso detrás de la apariencia. El mundo, ¿qué nos enseña? La sociedad, ¿qué nos han aprendido ustedes, por ejemplo, en los estudios? Que para poder decidir tengo que seguir una serie de pasos. Y esos pasos tienen que ver con ver la situación, evaluar la situación, tienen que ver con definir objetivos, tienen que ver cuáles son mis posibilidades y mis recursos, y después tomaré alguna buena decisión, ¿no es cierto? Juntaré un equipo de expertos y por lo tanto tomaremos nuestra decisión final, ¿o no? Y nos han enseñado un método. Pero aquí de lo que se trata es de discernir espiritualmente. Y la pregunta es, ¿cómo discernimos espiritualmente? ¿Cómo discierne usted espiritualmente? ¿Se trata de tomar decisiones a mi pinta? Todo discernimiento espiritual comienza con la oración. Hermanos, hermanas, todo discernimiento espiritual comienza con la oración a Dios. Doblar las rodillas y entregar esa situación al Señor. Hágase tu voluntad, no la mía, que es una de las oraciones más difíciles a propósito que podemos hacer. Hágase tu voluntad, no la mía. Segundo paso, digamos. ¿Qué es lo que hacemos? La palabra del Señor. Para eso está la palabra del Señor, para guiarnos. Anda a la palabra del Señor. Él te va a mostrar la guía. Algunos dicen, escuché esta historia una vez, lamentable, que una persona estaba preguntando si tenía que dejar a su esposa por otra mujer. Y según él había llegado a la conclusión que sí. La palabra de Dios nunca va a decir eso. Nunca va a decir eso. Eso ya está definido en la palabra. No podemos tomar decisiones que no guíen y que no sean guiadas por la palabra del Señor. ¿Debo hacer este negocio? ¿No importa que rompa algunas reglas? Déjenme decirles que no se puede, porque la palabra del Señor nos dice que no se puede. ¿Me entienden? Oración, palabra del Señor. Tercero, conversarlo con personas maduras en la fe. Eso es discernir espiritualmente. Conversarlo con personas maduras en la fe.
A los hijos, tomen en cuenta lo que dicen sus papás. Si algo de sabiduría hay ahí, ¿no es cierto?, con los años. Conversen y pidan consejo, no se queden solos, no se queden solas. Entonces, tener la mente de Cristo significa estar llenos de ese Espíritu Santo, pensar como Cristo, actuar como Cristo. Y tienes que cambiar tu vida, tenemos que cambiar nuestra vida para que Cristo viva en nosotros. Hay que vencer la carne por la fe en Jesús, decíamos antes. Jesús es el único que nos puede ayudar porque la carne es fuerte y tenemos que reconocerlo. Ahí nadie dijo amén, pero yo sé que ustedes lo están pensando y dicen que sí, porque es más fácil hacer nuestra vida a la pinta de uno y tomar nuestras propias decisiones que dejar que Cristo actúe en nosotros. Si es más fácil. De hecho, es la carne la razón por la cual no aceptamos que se haga la voluntad de Dios, sino que se haga nuestra propia voluntad. El concepto de carne en el Nuevo Testamento, esto lo aclaro, significa, el concepto tiene que ver con lo que se aparta y lo que me hace apartarme en mí de la voluntad de Dios. Lo que me aparta de Dios, pero que está en mí. Entonces, por eso algunos dicen que son carnales, otros espirituales y todo eso, pero tenemos que reconocer que no es fácil hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Alguien dice, saber cuál es la voluntad de Dios y abandonarnos y dejarle todas las consecuencias a Él. Y algunos me dirán, es que eso es fácil. Así es, en algunas cosas, pero no en otras. Por lo tanto, esto significa hacer un análisis, un autoanálisis espiritual de qué es lo que tenemos que cambiar. Porque ninguno de nosotros está terminado. Dejemos que Jesús viva en nosotros y que Jesús nos diga qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. De hecho, para finalizar esta parte, solo quería decirles que Jesús les ofrece esperanza. Nos ofrece a todos esperanza de redención, de transformación y de una nueva vida en Él. Y finalmente, para cerrar esta prédica, quería terminar con algunos comentarios finales después. Tenemos que llevar todo pensamiento encadenado a la obediencia de Cristo. El apóstol Pablo dice así en 1 Corintios 10, 4 y 5. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda actitud que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Eso es lo que hacemos, pero no lo luchamos con nuestras propias fuerzas, eso es lo que está diciendo Pablo, sino que lo luchamos con las fuerzas que vienen del Espíritu. Y llevamos encadenado todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y esto tiene una dimensión individual. ¿Cuál es la dimensión individual? Pensamientos, por ejemplo, que te dicen, tú no eres valioso, tú no eres valiosa. Lo tenemos que llevar encadenado a la obediencia de Cristo porque Él dice otra cosa de nosotros. Pensamientos que tienen que ver con la autodestrucción, inclusive pensamientos suicidas. Tenemos que llevarlos a la obediencia de Cristo, encadenados a la obediencia de Cristo, porque Él quiere otra cosa para ti. Pensamientos que tienen que ver con la arrogancia de decir, yo me las sé todas. Encadenado a la obediencia de Cristo porque Él vino a servir como alguien que venía simplemente a dar su vida en rescate de muchos, dice Él en la Biblia. Pensamientos destructivos con otras personas, hablar mal de otros, la mentira, y podría seguir una lista larga. Pensamientos encadenados
a la obediencia de Cristo. Eso es difícil, porque tiene que ver con que cada una de las cosas que nosotros pensamos, para que pueda gobernar la mente de Cristo, su espíritu en nosotros, tenemos que llevar todo encadenado a la obediencia de Él. Alguien va a decir, pero es que esto no es, yo no soy perfecto, no soy santo, no soy santa. Es que no se trata de eso, sino se trata de un camino de transformación. Ponerte en el camino de ser moldeado por el Maestro. Simplemente eso, e ir creciendo. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero también significa llevar todo pensamiento encadenado a la obediencia de Cristo, que tiene que ver con nuestra sociedad. Nosotros tenemos que dar razones de nuestra esperanza en Jesús, porque eso nos dice también el apóstol Pedro 3:15, que dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para poder responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Tenemos que estar preparados siempre para hablar de Jesús y dar razones de nuestra esperanza, pero siempre con gentileza y respeto. Nosotros no somos violentos. Yo no sé si ustedes han visto a veces los debates teológicos que se producen en las redes sociales, que le hacen muy flaco favor al Evangelio de Jesús. Llevar todo a la obediencia de Cristo y dar razones, pero siempre con humildad, siempre con mansedumbre, siempre con respeto. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Significa vivir la verdad de Cristo siempre hacia los demás. Y para cerrar, algunas conclusiones simplemente finales. Nosotros no afirmamos una ideología, sino que creemos que Dios, que Jesús es el Hijo del Dios viviente. No abrazamos ideologías que destruyen al ser humano, sino que proclamamos la vida en su integridad, desde su concepción hasta la muerte natural. La vida tiene un sentido y propósito intrínseco dado por Dios. Tú eres valioso, eres valiosa, pero no por ti, sino porque Dios te da un valor en Jesús. No reducimos el señorío de Jesús a ningún partido político, si hablamos de las ideologías políticas, sino que vivimos solo la política del reino de Dios. No podemos reducir a Jesús a ningún partido político. No basamos nuestra identidad humana en el género o el sexo, o que el ser humano puede elegir lo que es, sino que creemos que la identidad de todos nosotros está en Cristo. No proclamamos el aprovechamiento económico de los seres humanos unos sobre otros o sobre la naturaleza, sino que afirmamos la justicia, pero la justicia de Dios y la buena administración de la creación. En cualquier lugar no apoyamos ningún tipo de violencia, de guerra, de lo que sea, por tema ideológico o criminalidad, sino que somos hacedores de la paz. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Finalmente, y puesto que nuestra identidad está en Cristo, y esto es para todos nosotros, en un mundo muy complejo, de mucho estrés hoy día, ¿no es cierto? Por diferentes razones, queremos decir que la salud mental y espiritual deben ser una prioridad para nosotros, porque estamos en Cristo. No afirmamos otro tipo de salud con términos ideológicos, lo que sea, sino porque creemos en Jesús, y Jesús es el Señor. Esta salud mental y espiritual deben ser una prioridad para nosotros. No te dejes estar, pide ayuda, no te dejes estar, acércate a Jesús. Nuestra forma de pensar es Jesús, nuestra forma de hacer es Jesús. Y probablemente
esto no va a dejar contentos a todos, porque nosotros no proclamamos una ideología, pero nos va a dejar contentos a nosotros con gozo, porque nosotros seguimos la palabra del Señor. Jesús es nuestro centro. Vivamos a Jesús en todo y atrevámonos a tomar esa decisión de seguir a Jesús en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo. Ahí sí que seríamos levadura que liuda toda la masa. ¿Amén? Oremos al Señor. Señor, queremos simplemente colocar nuestras vidas delante de ti. Queremos, Señor, pedirte que nos ayudes, Señor, a transformar nuestra vida, a arrepentirnos, a acercarnos a ti, pedirte perdón y dejar que tú vivas en nosotros, Señor. Transfórmanos. Yo te pido en lo personal que partas conmigo, transfórmame a mí, Señor. Si hay algo que no te agrada, lo dejo en tus manos. Lo dejo delante de ti, te pido perdón. Que tú, Señor, nos vuelvas a ti y nos hagas nuevas personas